Bien, con un nuevo episodio de esta serie 52 días de Good News, en su episodio número 43. Vamos a seguir con la dinámica de reflexionar en casa. Una vez que vamos a la misa y escuchamos la palabra de Dios, nos alimentamos del banquete de su palabra. Traer esa reflexión al hogar y justamente centrado en el Evangelio de este domingo 11 de agosto del año 2024. Domingo que representa para nuestro tiempo litúrgico el domingo 19 del tiempo ordinario. En esta oportunidad, ya como lo venía comentando en episodios anteriores y también hoy el sacerdote en la homilía lo volvía a comentar, todo el mes de agosto, y él decía, y una buena parte de septiembre, quizás los primeros domingos de septiembre, vamos a estar profundizando en torno al capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que además es un evangelio, es un capítulo, mejor dicho, que se centra mucho en la figura de Jesús, pan de vida. Viene derivado, inicia con el milagro de la multiplicación de los panes, y luego de allí viene toda una enseñanza, yo diría teológica, de también el sentido del misionero de Jesús, que no solamente es redentor, es decir, Jesucristo. Me gusta como se lo escuchaba en estos días a una religiosa carmelita, pero además también el libro de Isaías nos da un poquito de luces, y no para que nos sintamos mal, sino para que tengamos un corazón de gratitud hacia Dios, pues Jesucristo paga nuestras deudas. Esa es la palabra redención. Redimir es que alguien toma nuestro lugar a la hora de asumir el pago de una deuda o la culpa de algo que no hizo. Esa figura es mucho más acertada en lo que representa a Jesús, y eso es parte fundamental de su misión. Pero también hubo otros elementos. Jesucristo vino a sanar enfermos, vino a traer una buena nueva, que es un mensaje que justamente se centra en esta serie, y también vino a hacerse alimento para nosotros, y con esa figura de alimento sacramental, pues cumple su promesa de que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. Hoy, la palabra clave del Evangelio, capítulo 6, versículos 41 al 51, desde Evangelio de San Juan, para mi criterio, la palabra clave es no murmuren. Justamente Jesucristo empezaba a decir que él era el pan vivo bajado del cielo, y la gente que conocía esta palabra o este argumento muy común, es muy importante tenerlo presente. La gente que conocía a Jesús y sabía que era el hijo de José y de María, decía, ¿cómo este va a decir ahora que bajó del cielo si nosotros sabemos quiénes son su padre y su madre? Pero eso no era algo confrontativo hacia él, es decir, no es que se lo están diciendo directamente a él, sino que se dice dentro del plano terrible del cual todos hemos sido, la gran mayoría, pues para no ser injusto con el comentario, pero la gran inmensa mayoría hemos sido practicantes de esto de una forma además despiadada, es justamente de la murmuración, del hablar mal o el sacar conjeturas sobre la vida de otras personas simplemente por los argumentos que nosotros conocemos o intuimos, que no siempre están acertados y que además tampoco estamos llamados a entrar en ese terreno. Siempre el terreno del cristiano es el terreno de invitar con compasión y con caridad y con amor a las personas a salir del pecado. Del pecado se habla de manera general, pero se invita a la persona a salir de él, más allá de cuáles hayan sido los argumentos, las razones por las cuales las personas entraron en esa vida de pecado o en esos pecados, porque no siempre es uno el pecado que arrastramos. San Ignacio de Loyola decía que uno tenía que conocer cuál era su pecado predominante, es decir, cuál es nuestra debilidad que tenemos siempre que atajar y tener cuidado de ella. Pero eso no quiere decir que no haya otros pecados que estén ahí también latiendo en nuestras mentes. Jesús, ante esto, pues responde, porque él conoce lo que hay en la mente y en el corazón de las personas, y dice, no murmuren. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Luego de eso, él vuelve a afirmar en este texto, yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. El pan que ha bajado del cielo es para que quien lo coma no muera.
Sobre ese mensaje, yo decía que es muy similar a esa agua viva que Jesucristo le ofrecía a la mujer samaritana. Todo lo que viene con Jesús está asociado a la vida. Nada que con Jesús tiene que ver con la muerte, con la destrucción. Somos nosotros los que nos escogemos esos caminos y además nos autodestruimos. Nosotros podemos tomar cantidad de decisiones equivocadas, a veces por estupidez, a veces por desesperación, a veces por orgullo, por soberbia. A veces ese lenguaje que a mí particularmente ya he aprendido como a identificarlo más, también para yo tratar de no practicarlo, que es la gente que constantemente tiene un lenguaje de víctima, es decir, yo pobre de mí, a mí que a mí que nadie me llama, a mí que nadie me visita, a mí que nadie me quiere, a mí que nadie piensa en mí. Yo también he hecho esos comentarios, ojo, pero he aprendido a reconocerlos en otros y sobre todo para ahí sí hay que bañarse en aceite para que no caigamos nosotros en las manipulaciones. Eso hay que educarlo, no ser indiferente, porque eso es un grito de dolor del prójimo, pero sobre todo que no seamos manipulables con el lenguaje de la victimización. Pero justamente en ese lenguaje de la vida, la primera lectura tomado del primer libro de los Reyes de este domingo también, capítulo 19, versículos del 4 al 8, nos habla de un profeta, que es el profeta Elías, que está literalmente agotado. Hay una reina que, si no me equivoco, se llamaba Jezreel o Jezabel, no recuerdo bien, pero sé que era una mujer muy mala que quería matarlo, porque además Elías había humillado a los sacerdotes baales que ya habían prostituido, porque esa es la palabra que se usa mucho en el Antiguo Testamento, la fe, y habían hecho que muchos israelitas pues creyeran en un sincretismo que hoy por hoy tendrá otros nombres, pero que existe. Y él, huyendo de esta muerte, de esta persecución, llega al desierto, ya estaba sin fuerzas, y le dice al Señor: Señor, basta ya, quítame la vida, pues yo no valgo más que mis padres. Él no se suicida, él le pide a Dios, que es el que tiene la autoridad de dar y recibir, de dar vida y quitarla. Él le pide a Dios que acabe con su vida. Ante esto, se recuesta, se queda dormido. Sería esos sueños que son más de agotamiento y de ya no poder más con tu fuerza, es como un desmayo. Y allí al despertar, pues se consigue un plato de comida, había un pan cocido y unas brasas con una jarra de agua, y un ángel le invita a comerse este alimento, y le dice que coma. De hecho lo come por segunda vez, y luego este alimento que él comió le alcanzó para estar 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, el monte del Señor. Allí se reafirma esa mirada que me parece muy hermosa, además, de qué alimento nos da fuerzas, y no tiene que ver con el alimento físico. ¿Qué alimento realmente nos da fuerzas espirituales para avanzar en nuestros proyectos, para sostener nuestras familias, para luchar por el amor matrimonial y por ese compromiso, por dedicarle tiempo a nuestros hijos, por dedicarnos tiempo sobre todo también a la oración, que es el alimento del alma? Hay un sacerdote agustino que conozco, que él me comentaba que su formador, cuando él estaba en el seminario, les decía a los seminaristas: el seminarista o el fraile que no reza se lo lleva el diablo. Y es así. De hecho, también comentaba y escuchaba del Padre Pío que cuando se acercaba un sacerdote a confesarse a él, porque los sacerdotes también necesitan confesarse, él lo primero que les preguntaba cuando los veía abatidos, cansados, era: ¿cómo está tu oración? Sin duda, ahí tenemos muchos elementos de enseñanzas para hoy. Número 1, alejarnos de la murmuración. Número 2, aceptar a Jesús como pan de vida, que también nos alimenta no solamente con su cuerpo y sangre sacramental, sino desde su palabra. Tercero, el importante ejercicio de la oración, que nos da fuerza y que nos anima. Y ser constantes en la vivencia de nuestra fe. Aun cuando el horizonte o el camino se torne duro, pues ser constantes y hacer el bien. Bueno, que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.